Hola amigos, muy buenos días. Hace unos días leímos en un devocional que Dios estableció condiciones de obediencia a Salomón, igual que lo hizo con su padre David, igual que Dios lo hace con nosotros. Y así como no nos gusta que Dios nos ponga condiciones, tampoco nos gusta pensar en un Dios que castiga, que aplica su ira, que aplica su justicia sobre las personas. Estamos leyendo en el capítulo 11 del primer libro de Reyes la otra parte, la otra cara de la vida de Salomón. Leo para ustedes del versículo 14 al 25 y dice: por lo tanto, el Señor hizo que Hadad el Edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Joab, el general del ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel y había aprovechado la ocasión para matar a todos los hombres de Edom. Joab y los israelitas que estaban con él se quedaron allí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Hadad, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos oficiales edomitas que habían estado al servicio de su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde se les unieron unos hombres de ese lugar. De ahí siguieron hasta Egipto y se presentaron ante el faraón, el rey del país, quien le regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradó tanto al faraón que éste le dio por esposa a su cuñada, una hermana de la reina Tapenés. La hermana de Tapenés dio a luz un hijo, al que llamó Genubat, y Tapenés lo educó en el palacio real, de modo que Genubat creció junto con los hijos del faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya habían muerto David y Joab, general del ejército. Entonces Hadad le dijo al faraón: déjeme usted regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todos modos déjeme ir. Dios también incitó a Rezón, hijo de Eliada, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había oído de su amo Hadad Ezer, rey de Sobá, formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco y ahí establecieron su gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue su adversario, de modo que agravó el daño causado por Hadad. Esta es la otra cara en la vida, en la historia del rey Salomón. Leímos el día de ayer, al inicio del capítulo 11, que hubo un momento en la vida de Salomón que, lleno de riqueza, de fama, de poder, él va a tomar a mujeres que no son del pueblo de Israel, mujeres de otras naciones, aproximadamente 1000 mujeres, y dice la escritura que todas estas mujeres hicieron que se pervertiera el corazón de Salomón, y Salomón acabó adorando a otros dioses y de esa manera fue infiel al Dios de Israel. Y el versículo 14 inicia diciendo: por lo tanto, por lo tanto. Esta expresión de por lo tanto está estableciendo una relación directa entre lo que Salomón había hecho y lo que ahora Dios va a hacer. Y lo que Dios va a hacer, dice el versículo 14, el Señor hizo que Hadad el Edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Triste la historia. Salomón, que conocía que debía guardarse para obedecer los mandatos de Dios, cae en pos de dioses ajenos y entonces Dios va a aplicarle un castigo. En los versículos anteriores, el Señor le dijo: ya que tú procedes de ese modo y no has cumplido mi pacto ni los mandamientos, dice, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Salomón corre con suerte porque Dios no le quita el reino, es decir, no es de facto, pero dice: bueno, tú vas a terminar tus días como rey, pero en cuanto tú mueras, le quitaré el reino de Israel a tu hijo. Y lo que va a venir después es una división que lo vamos a ver en el capítulo 12. Pero aquí hay algo importante.
porque estamos viendo de manera evidente la justicia de Dios. Y es que a nosotros las personas nos gusta pensar en un Dios de amor, en un Dios de bondad, en un Dios de misericordia. Nos encanta lo que dice Salmo 3, que Dios se compadece de sus hijos, pero no debemos olvidar que uno de los atributos de Dios, además de que Dios es la misericordia, también Dios es la justicia. Y estas dos, misericordia y justicia, son como la mano derecha y la mano izquierda de Dios. Porque la justicia de Dios es la aplicación de su ley de acuerdo con lo que Él ha establecido. Y Dios no engaña a nadie, Dios no miente. Dios desde el principio establece claramente las cosas. Recordemos con Adán y con Eva. Una vez que hubo creado al hombre, lo puso en el Edén y le dijo, pues puedes comer de todos los árboles, de todos los frutos, de los frutos de los árboles que están aquí, pero no comas de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si tú comes de este árbol, vas a morir. Y lo que sucedió con Adán y con Eva es que en cuanto ellos comieron de fruto prohibido, vino la justicia de Dios, precisamente llevándolos a enfrentar la muerte física, la muerte espiritual. Y cuando nosotros no leemos la Biblia, a nosotros nos parece con que tenemos un Dios que es buena onda, un Dios que tolera nuestra desobediencia, tolera nuestra falta de fidelidad a Él. Y entonces nosotros llevamos una relación con Dios en la que no estamos conscientes de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Y pasajes como este se nos han dado allí en la Biblia para que podamos ver de una manera muy clara que cuando Dios ha establecido algo, Dios lo va a cumplir. Dios no está jugando. Dios no va a contradecirse en lo que Él ha establecido con nosotros. En el caso concreto de Salomón, Dios le dijo, si tú guardas mis mandamientos y guardas el pacto que he hecho con tu padre David, el reino permanecerá en su familia. Pero en cuanto Salomón le fue infiel adorando a otros dioses, a los dioses de sus mujeres, Dios dice, bueno, a partir de ahora quitaré el reino de tus manos y no se lo daré a tus hijos. Queridos amigos, esa fue la experiencia de Salomón. Pero ¿de qué manera esto tiene que ver con nosotros? Bueno, es que es donde cobra valor y cobra sentido la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo. Porque si nos miramos en Salomón, hace unos días daba una clase y veíamos que la Biblia es como un espejo. En ese espejo, cuando nosotros leemos esta historia, podemos ver la majestad, la justicia, la santidad de Dios y podemos darnos cuenta que nosotros somos como Salomón, que somos igual de infieles, de rebeldes, desobedientes ante Dios. En ese sentido nos reflejamos en lo que estamos viendo en la historia. Y Dios ha establecido, a partir de la venida del Señor Jesucristo, Él ha establecido cómo es su pacto con nosotros. Y el Señor Jesús habló del nuevo pacto. Yo solamente quiero leer una parte en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Está muy claro el nuevo pacto. En el nuevo pacto Dios dice, tanto amó Dios a las personas que entregó a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, en una obra de salvación, para que todos los que ponen su fe y su confianza en Él reciban la vida eterna, reciban el ser parte de la familia de Dios, reciban el perdón de su pecado, reciban la bendición y la presencia de Dios en sus vidas. Pero esto lo dijo el Señor Jesucristo y lo dijo muy claro, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos amigos, dice el refrán popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, si nosotros vemos un pasaje como el de Salomón, en donde él evidentemente, intencionalmente violó
el pacto que Dios había hecho con su padre y que le había ratificado a él, pero le advirtió y le dijo: tienes que ser obediente para que yo les guarde el reino de Israel a tu familia. Y Salomón no obedeció, y entonces dice el versículo 14: por lo tanto el Señor hizo que Hadad fuera como su adversario. Y en el versículo 23 dice: Dios también incitó a Rezón, hijo de Diada, para que fuera adversario de Salomón. De pronto Dios levanta a dos enemigos que le van a hacer la vida de tormento a Salomón. Queridos amigos, de igual manera pasa con nosotros. Nosotros hemos recibido el nuevo pacto a través del Señor Jesucristo para nuestra salvación, para ser ingresados a la familia de Dios. Y aclaro, no es que esté en juego nuestra salvación, porque esa viene de la mano de Dios. Él la ha prometido y Él se ha comprometido a sí mismo por cumplir su promesa en nosotros. Pero lo que está en juego es la bendición de Dios y la paz que podamos disfrutar en nuestra comunión con Él. Porque como dijo el Señor Jesucristo, el que no cree en el Hijo de Dios ya está condenado. El que ya creyó, él ya tiene la vida eterna. Hay un pacto que Dios celebra con las personas, y en ese pacto el que está justamente en medio es el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo te preguntaría, ¿y tú ya has venido al encuentro de Dios a través de este nuevo pacto en Jesucristo? Si nosotros no alcanzamos a comprender el mensaje del Evangelio y a entregar nuestra vida en obediencia a su llamado, nosotros ya estamos condenados. Así es que es tiempo de arrepentirnos, de venir y buscar a Dios para nuestra salvación. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición en esta hermosa mañana que podemos abrir tu palabra para revisar la vida de Salomón y darnos cuenta que él recibió la justicia, recibió el castigo que tú le habías advertido. De igual manera, Señor, queremos rogar por aquellos que todavía no han comprendido el nuevo pacto a través de Cristo y no han venido al encuentro para verle como Señor y Salvador, no han creído en Él. Rogamos de tu gracia, abre sus ojos, personas entre nuestra familia, entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, nuestros vecinos, que podamos, Señor, compartir este mensaje del Evangelio para que no experimenten tu justicia castigándoles, sino que experimenten tu amor y tu misericordia a través del Señor Jesucristo. Lo rogamos en su nombre. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de la